Los rollos del Mar Muerto, el enigma de los esenios y el nacimiento del cristianismo. En lo profundo de una cueva cerca del Mar Muerto, los pastores encontraron un tesoro de antiguos pergaminos. Pero estos no eran solo cualquier pergaminos, eran los famosos rollos del Mar Muerto, incluyendo manuscritos bíblicos que tenían más de 1000 años que los otros conocidos en ese momento. El descubrimiento desató una fiebre de excavaciones arqueológicas y de investigación académica que continúa hasta el día de hoy. Imagina descubrir secretos antiguos que han estado ocultos durante siglos, secretos que podrían desafiar todo lo que creíamos saber sobre los orígenes del cristianismo y el judaísmo. Esto es exactamente lo que sucedió en 1946, cuando 3 pastores beduinos hicieron un descubrimiento impactante que cambiaría la historia para siempre. Pero ¿por qué son tan importantes los rollos del Mar Muerto? En primer lugar, y ante todo, proporcionan una ventana sin precedentes a la historia del texto bíblico. Antes del descubrimiento de los pergaminos, los manuscritos hebreos más antiguos de la Biblia que se conservaban databan de alrededor del siglo X después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto, por otro lado, incluyen textos bíblicos del siglo III a.C. Esto significa que los pergaminos permiten ver cómo se transmitió fielmente el texto del Antiguo Testamento durante los siglos, y proporcionan un punto de comparación mucho más antiguo para los estudiosos que investigan la historia del texto. Los pergaminos también arrojan luz sobre el mundo diverso del judaísmo en los siglos previos al nacimiento del cristianismo. Incluyen textos de diversas sectas judías, cada una con sus propias creencias y prácticas distintivas. Una de las colecciones de textos más famosas es la de los esenios, una secta judía mística y comunal que vivía en Qumrán, cerca de donde se descubrieron los pergaminos. Los textos de los esenios proporcionan una vislumbre fascinante de su teología única y su modo de vida. Creían en vivir según un código estricto de pureza ritual y moralidad, y se veían a sí mismos como los verdaderos guardianes del pacto de Dios. Su líder, conocido como el Maestro de Justicia, desempeñaba un papel central en su comunidad, y creían que Dios lo había llamado a preparar a su pueblo para una época de juicio y redención. El estudio de los rollos del Mar Muerto ha llevado a los estudiosos a reevaluar las raíces del cristianismo. Muchas de las ideas y prácticas que antes se creían únicas del cristianismo, como el bautismo y la vida comunal, ahora se ven como parte del contexto judío más amplio de la época. Esto ha llevado a algunos a sugerir que el cristianismo puede no haber sido una ruptura tan radical con el judaísmo como se creía anteriormente. La historia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y el proceso continuo de estudiarlos y publicarlos es fascinante, llena de giros y vueltas. Desde la emoción inicial del descubrimiento hasta las controversias sobre el acceso a los pergaminos y la interpretación de su contenido, los pergaminos han estado en el centro de un drama académico que aún se desenrolla. A medida que nuevas generaciones de estudiosos acceden a los pergaminos y aportan nuevos métodos y perspectivas a su estudio, podemos esperar que los rollos del Mar Muerto sigan sorprendiéndonos e iluminándonos. Son un recordatorio de que incluso en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, los textos antiguos aún pueden tener el poder de desafiar nuestras suposiciones y profundizar nuestra comprensión de la experiencia humana. Así que la próxima vez que estés desplazándote por tu feed de redes sociales, tómate un momento para apreciar los antiguos pergaminos que han estado en el corazón de algunos de los debates y descubrimientos más importantes del siglo pasado. ¿Quién sabe qué secretos aún guardan esperando a que los desentrañen los estudiosos intrépidos y las mentes curiosas? Los rollos del Mar Muerto son más que solo artefactos antiguos. Son una ventana a un mundo perdido y una fuente inagotable de fascinación y descubrimiento. Ya seas un estudioso, un buscador o simplemente alguien que disfrute de un buen misterio, los rollos del Mar Muerto están seguros de cautivarte e inspirarte. Los rollos del Mar Muerto. Los manuscritos de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, proporcionan un nuevo análisis del texto bíblico. La biblioteca del Qumrán demuestra cómo las Sagradas Escrituras se han transmitido fielmente durante siglos. La existencia de estos rollos ponía en cuestión al menos 2 puntos. Primero, el canon bíblico judío, que establece cuáles son los textos sagrados. Y segundo, la originalidad del mensaje de Jesús. Los manuscritos del Qumrán son importantes porque nos permiten conocer mejor el judaísmo rabínico del siglo II a.C., entender los orígenes del cristianismo y del moderno judaísmo. De este modo, los manuscritos nos permiten observar que las sectas que florecieron durante el judaísmo del Segundo Templo tenían una teología específica altamente desarrollada, junto con una visión concreta del Mesías. Además, llegamos a la conclusión de que el nacimiento del cristianismo no supuso una innovación o una quiebra del sistema judaico, sino que constituyó una continuación a lo anteriormente formulado. Y por otro lado, podemos conocer el contexto histórico, cultural y religioso en el que se movía Jesús de Galilea. Revisemos la historia.
A finales de 1946, 3 pastores beduinos llamados Jalil Musa, Juma Mohamed Dib, descubrieron por casualidad una serie de manuscritos escondidos en una cueva, a la que posteriormente se le llamaría número 1. Tras un par de visitas, los pastores se apoderaron de 7 rollos junto a las jarras que contenían los pergaminos. No pasó mucho tiempo para que los rollos estuvieran en poder de 2 anticuarios árabes. Poco después, los manuscritos fueron comprados por el archimandrita del convento de San Marcos en Jerusalén, y la Universidad Hebrea de Jerusalén compró los 3 restantes. Al cabo de 7 años, la Universidad Hebrea tenía todos los manuscritos de la cueva número 1. Lógicamente, los arqueólogos iniciaron sus excavaciones, y éstas se llevaron en un principio a cabo bajo la dirección del P.R. de Vaux, director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, y de G.L. Harding, director del Departamento de Antigüedades de Jordania. En esta primera etapa pudieron hallarse más de 600 fragmentos, procedentes de más de 70 manuscritos, fragmentos de terracota y otros materiales. La segunda etapa se dio entre los años 1951 y 1965, llegándose a la conclusión de que un asentamiento en principio estable, llamado Comunidad de Qumran, se había instalado en aquella zona durante varios siglos. Sin embargo, no solo los arqueólogos trabajaban para hallar más manuscritos, sino que los beduinos se esforzaban en encontrar más pergaminos, y esta competencia por encontrar los viejos escritos, el resultado fue: encontraron en la cueva 4 más de 15.000 fragmentos, pertenecientes a 550 manuscritos, de los cuales 100 de ellos son reproducciones del Antiguo Testamento, sin apócrifos, salvo el libro de Esther. Esta falta de actividad editora provocó un retraso que fue duramente criticado. Entonces, ciertas declaraciones y el silencio provocaría el nacimiento de una literatura cuasi fantástica que revelaba los secretos ocultos en los rollos que las autoridades eclesiásticas estaban interesadas en ocultar. En los años 80, se quiso borrar esa imagen falsa de los manuscritos y publicar definitivamente los mismos. Para ellos, se aumentó el número de especialistas que pudieran tener acceso a los manuscritos, pasando a ser un patrimonio común de investigación, y poniendo una fecha tope para la publicación: diciembre de 1993. Para ciertos estudiosos, los textos de Qumran no habrían sido conocidos por Jesús y sus apóstoles, aunque muchos de la comunidad, tras la destrucción del monasterio, podrían haber huido con copias de esos manuscritos. Sin embargo, algunos teólogos sostienen que Jesús visitó o vivió algún tiempo con ellos. Si así fue, Jesús habría leído, probablemente, estos y otros rollos de los escribas esenios, y si al final Jesús no tuvo una relación directa con ellos, lo que es seguro es que al menos, sí estuvo cerca cuando oraba en el desierto. Por otra parte, ciertas ideas como la justificación por la fe y la paternidad de Dios, que parecían originales del cristianismo, ahora se sabe que son corrientes en la cultura religiosa de la época. Determinados comportamientos litúrgicos, como las inmersiones en el agua para purificarse, eran normales durante el siglo I. Ello demuestra que el cristianismo no era un mensaje completamente nuevo e innovador, al contrario, este brotaría de un terreno rico. Además, el judaísmo en la época del Segundo Templo era mucho más complejo y pluralista que el actual. Y hablando del maestro de justicia, aunque el movimiento de la secta comenzó antes de que llegara este personaje, su ingreso fue de suma importancia para el desarrollo de la misma. El maestro de justicia tiene un papel relevante en el judaísmo del periodo del Segundo Templo, pero no fue el fundador de la comunidad de Qumran. Algunos autores creen que fue Jesús de Nazaret, sin embargo eso no es posible porque era sacerdote de la estirpe de Sadec. Además, nunca se atribuyó la identidad del Mesías. Realmente lo que hizo fue crear un sistema de ritos, reglas y conductas dirigidas al cumplimiento estricto del Torah. Entre el caos y el pecado, el maestro de justicia se sentía salvado por mandato de Dios. Los rollos del Mar Muerto son un tesoro de sabiduría y conocimiento antiguos, y siguen siendo una fuente de fascinación y descubrimiento para los estudiosos y el público en general. Así que, ya seas un entusiasta de toda la vida, o estés descubriendo los pergaminos por primera vez, te invitamos a nuestro canal, y activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. En nuestro próximo video seguiremos con la serie de Tomás. Aún faltan muchas enseñanzas de Jesucristo por conocer. Te espero. Bendiciones para todos.